Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la sesión Cómo enfrentar una demanda laboral. Soy Andrea Palacios junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Está con nosotros Eisenhower Gallego. Eisenhower es abogado con especialización y experiencia en legislación tributaria. Cuenta con experiencia a empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y asociaciones sin ánimo de lucro. La experiencia profesional se ha destacado en la sustentación de procesos en sede gubernativa y judicial en contra de la UGPP relacionados con pagos laborales y consecuente liquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. Actualmente, socio laboral y parafiscales. Sescol Tax y Legal Abogados y Consultores S.A. Eisenhower, buenos días, ¿me escuchas? Perfecto, Andrea. Muchas gracias, Eisenhower. Te voy a enviar la invitación para compartir pantalla para que podamos ver la presentación. En este momento ya debe estar llegando a tu pantalla. Perfecto. Y por favor, Eisenhower, no olvidemos activar la videocámara en el botón que está debajo de el verde del micrófono para que podamos verte. Muchas gracias a todas las personas que nos están saludando a través del chat. Entonces, para todos. ¿Listo? Vamos a ver, bueno, ya tenemos la presentación, no tenemos todavía la cámara. Aquí me parece que ya está mostrando imagen. Ok, espérame, listo ya, ahora sí, en este momento, ahora sí ya tenemos cámara y tenemos la presentación. Bienvenido nuevamente, Eisenhower, ya puedes arrancar con la sesión del día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas virtualmente y pues que obviamente les llama la atención este tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Es un tema muy especial porque digamos muchas de las empresas a veces no saben cómo enfrentar una reclamación o una demanda laboral de un trabajador y a veces cometen errores por no tener claridad respecto al manejo de los tiempos principalmente. Digamos, esta conferencia, esta pequeña conferencia va muy enfocada a cómo debemos manejar esos tiempos, a qué es lo que debemos hacer, qué tenemos que buscar, qué es lo que vamos a decirle a nuestro abogado cuando contratemos el abogado para que nos atienda esa demanda laboral. Entonces, digamos pues que vamos a dar unos tips o yo voy a compartir con ustedes unos tips de lo que me ha enseñado mi experiencia laboral, de lo que he escuchado de otras personas que han tenido experiencias también en enfrentar demandas de carácter laboral. Y la idea es que ustedes cuenten ya al final con unas herramientas para que al momento de que ustedes reciban una reclamación por parte de un trabajador que ha demandado laboralmente a la empresa, pues ustedes tengan todo el criterio y todas las herramientas jurídicas para decir cómo coordinar y direccionar todos esos procedimientos, esos procesos que uno debe hacer para poder defenderse de una mejor manera. Entonces, la idea de la mecánica de esta conferencia es que vamos a tratar de dar el tema en más o menos aproximadamente en 45 minutos. Y finalmente vamos a abrir un espacio para que las personas o las personas asistentes pues realicen preguntas relacionadas con este tema. Entonces, no siendo más, voy a empezar a dar o a compartir con ustedes esta experiencia y que espero les sea de mucha utilidad. Digamos que para empezar, pues, los objetivos, aunque ya los dije en mi introducción, es dar a conocer a la empresa todo aquello que debe tener en cuenta en el momento de ser notificado de una demanda laboral. Y como segundo objetivo es tener la capacidad para diseñar una estrategia para la utilización de los términos procesales. Porque digamos que en una demanda laboral, digamos, son cosas que ya pasaron. O sea, lo que ya pasó no lo vamos a poder cambiar. Pero nosotros sí tenemos que estar muy pendientes y debemos saber muy bien cómo nos vamos a defender. Y el hecho de cómo nos vamos a defender depende de una planeación o de una estrategia que yo voy a diseñar junto a mi abogado para que mis intereses dentro de ese proceso pues no se vayan a ver tan afectados. Porque digamos, hay que tener en claro algo, y es que el juez laboral siempre va
perseguir o siempre va a pretender defender a ese trabajador, porque digamos que en términos normales el trabajador es el que está en una situación de inferioridad frente a su empleador. Sí, no muchas veces ustedes podrán estarse diciendo, pero es que hay unos trabajadores que no colaboran. Hay un trabajador que es muy marrullero. Hay un trabajador que nunca quiso trabajar y ahorita está reclamando los derechos o está reclamando cosas a las que no tiene derecho. Es que hay un trabajador que me robó y entonces sencillamente hoy está diciendo que por qué no le pagamos o por qué le descontamos de su liquidación. Entonces digamos que esta conferencia, esta pequeña conferencia es, no voy a decirles cómo debieron haber cumplido sus obligaciones laborales, porque para eso nosotros ya hicimos un diplomado laboral bastante larguito durante un mes. No, hoy vamos a ver es cómo yo me defiendo ante una reclamación laboral. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer al momento de una reclamación laboral? Entonces, vamos a empezar y es que sabemos que todas o por lo regular las reclamaciones laborales siempre empiezan posteriormente a la terminación del contrato de trabajo. Entonces, cuando nosotros terminamos o cuando la empresa termina un contrato de trabajo, siempre lo realiza de tres maneras. Entonces, hay una justa causa, una renuncia motivada o una transacción extrajudicial. Entonces, ese trabajador, ¿cuándo sabe uno que un trabajador le va a hacer una reclamación? Vea, el 80 o 90%. Cuando una empresa despide sin justa causa a un trabajador, es un trabajador que va a venir a reclamar algo. Va a venir a reclamar así sea que su liquidación quedó mal hecha, o que su indemnización quedó mal liquidada, o que no le pagaron unas horas extras, o que trabajó en dominical y que no se lo pagaron. Por cualquier cosa va a reclamar. Que no le entregaron su dotación, que lo acosaron laboralmente. Entonces, todo parte de ahí, todo parte de cómo yo le terminé un contrato a ese trabajador. Si yo le terminé a un contrato a un trabajador de una manera injustificada o porque ese trabajador se vio en la obligación de renunciar motivadamente. Cuando uno dice renuncia motivada o despido indirecto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, que el trabajador renuncie, pero diga en su carta de renuncia que su carta de renuncia fue motivada porque el empleador no estaba cumpliendo con sus obligaciones, porque lo acosaron laboralmente, porque no le pagaban su salario completo, porque no le pagaban su salario dentro de los términos legales, porque, no sé, porque el empleador le estaba realizando descuentos prohibidos, porque no tiene las herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo, porque es que recordemos que el empleador tiene unas obligaciones y el trabajador tiene otras. Si el empleador no cumple con las obligaciones al trabajador, todas aquellas que estén contenidas en el reglamento de trabajo, disculpa, en el reglamento de trabajo y en el Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene derecho a presentar su carta de renuncia motivada y si presenta su carta de renuncia motivada, él tiene derecho a que el empleador le pague la indemnización por despido injusto. No se les va a olvidar eso. O cuando realizamos una transacción extrajudicial, o cuando realizamos una transacción extrajudicial, por aquellas situaciones que uno diga, hubo una serie de cosas que yo no le reconocí al trabajador, el trabajador no me terminó unos trabajos, me debe una plata, me dañó una herramienta, el trabajador, yo me di cuenta que estaba hablando mal del empleador, que estaba compartiendo información con la competencia, pero la verdad yo no tengo tiempo para ponerme a investigar o a eso, sino que sencillamente llegamos a un acuerdo transaccional en donde le decimos al trabajador, vea, yo a usted le debo 10 pesos, no le voy a pagar 10 pesos porque usted me debe 5 pesos, entonces le voy a pagar 4 para que entonces acordemos de que usted y yo ya no debemos nada. Y resulta que el trabajador después de eso dice, ese negocio a mí como que no me gustó y yo voy a demandar al empleador porque esa terminación no quedó bien negociada. Básicamente se echó para atrás. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta o muy en cuenta esas terminaciones de contrato. Unas terminaciones que me resultan menos riesgosas son aquellas, por ejemplo, cuando yo le termino a un trabajador en periodo de prueba, cuando el trabajador es quien me renuncia con motivos personales, es decir, lo hizo voluntariamente. Pero eso no significa que el trabajador no pueda hacer reclamación.
el trabajador puede hacer reclamación. ¿Por qué? Porque la reclamación va a estar enfocada es en el cumplimiento de las obligaciones durante todo el contrato de trabajo. Que se haya pagado la seguridad social completa y a tiempo, que le hayan pagado el salario al trabajador de manera completa a tiempo, los auxilios, las comisiones, que se hayan cumplido los horarios, es decir, que no ya hayamos generado horas extras, dominicales, festivos. Entonces, digamos que cuando yo le termino, cuando yo vaya a liquidar a un trabajador, yo no solamente voy a decir, venga, hay que pagarle la liquidación a ese trabajador, liquidémosle las prestaciones sociales y liquidémosle las vacaciones y eso. No, ojo, una liquidación es integral. Una liquidación es ir a mirar, el trabajador me debe, el trabajador no me debe, qué me entregó y qué no me entregó el trabajador, yo qué le debo al trabajador. Es que el trabajador me está trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. Entonces de esa manera tengo que pagarle horas extras. Es que el trabajador me lleva trabajando unos días festivos de manera consecutiva, entonces tengo que pagarle los dominicales de manera periódica, es decir, tengo que pagarle el día adicional al 75, al 175%. Esos dominicales eran horas extras. Yo tengo que hacer una revisión integral del contrato, porque es que mi terminación y mi liquidación es la que me determina el riesgo de inicio o no de una reclamación por parte de un trabajador. Entonces, de ahí no ha llegado nada, pero yo de ahí yo ya sé que si un trabajador me va a venir o no me va a venir a reclamar. ¿Cómo hacen los trabajadores para iniciar una reclamación? Entonces, normalmente un trabajador, cuando tiene un buen abogado, porque digamos uno reclama siempre, y como trabajador, y si uno reclama, siempre va ayudado o soportado o asesorado por un abogado. Entonces, si la persona tiene un abogado bueno, entonces el abogado lo que va a hacer es un derecho de petición. Y en el derecho de petición sencillamente le va a decir a la empresa, oiga, señores empresa, mi mandante, que es Eisenhower Gallego, en este caso me dijo que ustedes no le estaban pagando, le pagaron las horas extras correspondientes al último año. No le pagaron una prima extralegal que estaba pactada en su contrato. No le están pagando las comisiones en debida forma. Al momento de la liquidación hubo unos negocios que se generaron y ustedes no le han reconocido el valor de las líquidas, de las comisiones pactadas después de la terminación del contrato de él, porque mucho ojo, ese tema de los comerciales y las comisiones de los comerciales es súper importante para todo lo relacionado con los trabajadores que tienen salario variable, porque esas comisiones, sí, son negocios que él gestionó antes de terminar su contrato y que esos negocios fueron cerrados después de la terminación del contrato, es muy posible que ese trabajador tenga derecho a esa reclamación o a esas comisiones. Pero digamos que eso es un tema distinto, pero son temas que me generan algún tipo de riesgos o algún tipo de contingencias frente a una posible reclamación de un trabajador. Yo les puedo decir que lo más difícil es liquidar hacer una liquidación de un trabajador que tiene salario variable si en el contrato de trabajo no fuimos claros en señalar cuáles fueron las condiciones para reconocer las comisiones después de terminado ese contrato de trabajo. Mucho cuidado con eso. Entonces el abogado del trabajador hace su petición, hace su derecho de petición y él es muy juicioso y entonces señala muy bien qué le deben los salarios, las prestaciones e inclusive las sanciones a que diera lugar por el hecho de no haberse pagado de manera completa la liquidación al momento de la terminación del contrato. Porque señores, recordemos otra cosa. Si yo despido a un trabajador, la ley me obliga a pagarle su liquidación instantáneamente, yo le termino el contrato. Es decir, si yo hoy, 28 de noviembre, decido terminar el contrato de trabajo a Eisenhower Gallego, y entonces yo por estrategia laboral o administrativa, yo sencillamente a las 5 de la tarde o a las 4:50 le digo a Eisenhower, aquí está su carta de terminación de contrato, fírmela por favor, aquí está su liquidación y está su cheque. Eso debe ser así. Porque si yo soy así, como he visto muchas empresas que lo hacen,
que me terminan el contrato el día de hoy, pero me pagan la liquidación en 15 días, ese simple hecho se está convirtiendo en una situación que es considerada como mala fe del empleador y se me comienza a generar la sanción por mora que corresponde a un día de salario por cada día de mora. Y digamos es la sanción más gravosa que hay en materia de derecho laboral, porque básicamente es, si yo me demoro un mes, pues le voy a deber no solo su liquidación, sino el mes de indemnización. Entonces, señores, pongamos mucho cuidado con eso. Al trabajador que yo le termine el contrato de trabajo, tengo que pagarle la liquidación en el mismo momento. Ah, pero si el trabajador me renunció, mis plazos son distintos. ¿Por qué? Porque si el trabajador me dice, yo, Eisenhower, estoy diciendo, yo trabajo hasta el 28 a las 5 de la tarde, me voy porque no me los aguanto más. Yo como trabajador tengo derecho a recibir mi liquidación en el próximo pago de quincena, en el próximo pago mensual que realice la empresa. Entonces, es que estamos a 28 de noviembre, entonces yo de vivo dije, me tienen que pagar la liquidación el 30 de noviembre. No, señor, es para el próximo. Entonces, si la empresa paga quincenalmente, sería el 15 de diciembre. Pero si la empresa paga mensualmente, sería hasta el 30 de diciembre. Entonces, depende mucho la forma en que la empresa tenga organizados sus pagos. Entonces, recibimos el derecho de petición y entonces lo que hacen muchas empresas es que reciben ese derecho de petición y no le dan la importancia que tiene esa reclamación por parte del trabajador. ¿Y por qué yo hago la distinción entre un derecho de petición y una audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo? Porque en la audiencia de conciliación muchas veces el ministerio no dice nada, sino que sencillamente, oiga, señor empleador, llegó Pepito Pérez y está reclamando el pago de sus prestaciones sociales, sus prestaciones sociales y su liquidación al final, pero no dice absolutamente nada más. Entonces lo único que le dicen a uno es que yo debo presentarme a la audiencia de conciliación con el soporte de pago de las aportes al sistema y con el soporte de pago de la liquidación. Pero entonces yo digo, ¿y este man que está reclamando si es que yo le pagué la liquidación y le entregué al momento del retiro la copia de los 3 últimos soportes de pago de la seguridad social? Entonces no lo entiendo. Entonces resulta que uno va a la audiencia de conciliación y el trabajador se sale con una chorreta, es que le estoy reclamando horas extras. Entonces digamos que muchas veces esa reclamación no es tan efectiva como si es un derecho de petición por parte del trabajador o del ex trabajador, porque en ese derecho de petición que es realizado por un abogado o al menos por un asesor bien, que tenga buen conocimiento de la norma laboral, va bien relacionado y bien descrita toda la deuda que tiene el empleador con ese trabajador. Entonces, al tener esa descripción de manera correcta, pues sencillamente muchas de las empresas no le ponen atención. Entonces yo le dije, a mí me da entonces contestan de esta manera. Atendiendo su solicitud, hemos revisado nuestros registros y encontramos que su liquidación de contrato se encuentra realizada de manera correcta. No evidenciamos horas extras, no evidenciamos pagos de primas, no evidenciamos que se le adeude por concepto de comisiones. Mucho ojo, señores, mucho ojo, porque ese derecho de petición puede ser utilizado en contra del empleador. ¿Por qué? Porque entonces, como ya se los dije ahora, la sanción por mora en el pago de la liquidación solo se genera si yo como trabajador o como reclamante o como demandante demuestro que mi empleador actuó de mala fe conmigo. ¿Y yo cómo voy a demostrar la mala fe de mi empleador? Pues sencillamente, si yo tuve un buen asesor legal o laboral, pues él me dijo, hagamos un derecho de petición reclamándole absolutamente todo lo que le deben a usted. Y entonces yo qué le voy a decir al juez, señor juez, a mí me da mucha pena, pero es que mi empleador actuó de mala fe. Y él me va a decir, ¿y cómo así que actuó de mala fe? ¿Por qué? Porque yo en tal fecha, en tal momento, le especifiqué al empleador lo que me debía y le di las razones por las cuales me la debía. Y el empleador no me puso atención, porque o no me respondió la petición, uno, o dos, no atendió mis reclamos y sencillamente dijo, no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, él sí tenía conocimiento de la deuda o de las razones por las cuales sí me adeudaba ese valor y sencillamente lo omitió realizar.
y muy posiblemente el juez vaya a adoptar la posición de ordenarme pagar la indemnización que corresponde a un día de salario por cada día de mora. Y pues, señores, seamos claros, un proceso laboral puede demorarse en primera instancia 2 años fácilmente y en segunda instancia otros 2 años, es decir, 4 años. El artículo 64 o el artículo 65 que me indica la indemnización por mora me señala que la indemnización que va de un día de mora por cada día de retraso, un día de salario por cada día de retraso en el pago de las prestaciones sociales o de la liquidación de manera correcta, va hasta los 24 meses siempre y cuando yo perciba más de un salario mínimo. Si el trabajador percibe un salario mínimo, esa no para, va hasta la fecha en que se verifique el pago. Pero si yo me gano un poquito más del mínimo, entonces voy hasta los 24 meses y a partir del mes 24 el empleador me deberá reconocer el interés de mora vigente, la máxima tasa de mora vigente, que es la tasa de usura, que es el 1,5 veces el interés corriente bancario. Señores, es gravísimo, es súper gravoso y es que uno cuando va a los procesos laborales es lo que más evita que se genere, porque si tengo una persona en un salario de 2, de 3, de 4 millones de pesos, pues sencillamente multiplique 4 por 24, o sea, es un jurgo de plata y si adicionalmente después de esos 24 voy a tener que pagar un interés de mora a la máxima tasa de usura, pues digamos que no es negocio para nadie. ¿Cuál es el negocio? Pues sencillamente pagarle al trabajador lo que le corresponde, pagarle al trabajador a lo que tiene derecho, no dejar al trabajador sin el pago de sus prestaciones sociales o de sus salarios o de sus horas extras o alguna cosa así por el estilo que se le deba al trabajador. Ese derecho de petición tiene 2 finalidades o 2 objetivos claros y el primero, como ya se los dije, es casi que generar una prueba o un indicio de la mala fe del empleador en contra del trabajador. Esa es la primera. Pero la segunda es la consignada en el artículo 489 que ustedes pueden ver ahí en la presentación y es que busca interrumpir la prescripción. Porque recordemos que los trabajadores tienen 3 años contados a partir de la fecha en que pueden reclamar sus derechos o en que, no, tienen 3 años contados a partir de la fecha en que yo como empleador debí pagar esa obligación y no la pagué. Entonces ellos tienen 3 años para reclamar. Entonces, si en esos 3 años el trabajador no me reclama, pues básicamente perdió el derecho a reclamar. Pero si el trabajador inició la reclamación en el mes 24, en el día 29, y me puso un derecho de petición ese día, ahí interrumpe la prescripción. Y va a poder reclamar, me va a poder presentar una demanda laboral a los 15 o 20 días en que yo me demore contestando el derecho de petición. Entonces, señores, esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta porque uno siempre como empresario juega con el tema de los riesgos y contingencias. Entonces uno siempre dice, ¿cuánto tienen los trabajadores para reclamar? Ah, es que son 3 años. Pero nunca le dijeron a ese gerente o a ese gerente de recursos humanos que el trabajador había presentado un derecho de petición y que la empresa no se lo había respondido. ¿Y dónde está ese derecho de petición? Por ahí engavetado en la historia laboral. Entonces, cuando vamos a revisar la historia laboral del trabajador, lo primero que nos encontramos es un derecho de petición que interrumpió la prescripción. Entonces, toda la estrategia que quizás habían armado con su abogado diciendo, no, eso está prescrito, ese señor está reclamando cosas del 2011, 12 y 13 y eso está prescrito, aquí no hay nada. Perdieron el proceso, señores, y van a tener que alistar plata para poder conciliar con el trabajador. Ya les había dicho pues que el trabajador tiene la posibilidad de realizar una reclamación administrativa de manera directa por medio de un derecho de petición o el trabajador puede realizar ante el Ministerio de Trabajo una audiencia de conciliación que digamos que también interrumpe la prescripción pero que no es tan efectiva para efectos de demostrar la mala fe por parte del empleado. Señores, nos llegó la notificación, llegó la citación a la empresa diciéndole el Pepito Pérez nos puso una demanda laboral. Y entonces ustedes son desesperados y el gerente es desesperado porque él necesita saber qué es lo que está reclamando.
Entonces, la primera recomendación que yo les debo dar a ustedes es respiren profundo. Tranquilícense. La primera notificación simplemente va a decir, señor, usted tiene 10 días para presentarse al juzgado a notificarse de la demanda. Nada más. Y adivine que ustedes qué deben hacer en ese periodo. Nada. Ustedes no van a hacer absolutamente nada de ir a ese juzgado. Ustedes no le van a hacer caso al juzgado. ¿Por qué? Porque es que usted no está preparado. Y si usted va y se notifica al juzgado a los 2 o a los 3 días de haber recibido la notificación, el juzgado va a estar feliz porque van y le entregan una copia de la demanda y usted va a poder enterarse de qué es lo que dice la demanda. Pero señores, la mala noticia es que o usted tiene solamente 10 días para recolectar toda la información de ese trabajador y contestar la demanda en esos 10 días. Y yo me pregunto a mí mismo y se los pregunto a ustedes y ahorita me van a poder decir en la sección de preguntas, ¿será que ese tiempo es suficiente para ustedes preparar una estrategia de defensa? En mi concepto, no lo es. 10 días es muy poco, sí, podrán ser 10 días hábiles. 10 días hábiles que normalmente corresponden a 15 o a 16 días calendario. Pero señores, no es suficiente. ¿Por qué? Porque es que quizás la empresa tiene ya por sistema de gestión documental el archivo inactivo en otra empresa y el trabajador se retiró hace más de 2 años, entonces está inactivo. Y entonces resulta que también tenemos un problema para descargar las planillas de pago de aportes del operador porque el operador lo liquidaron. Y entonces, ¿dónde nos conseguimos las planillas? O no tuvimos la precaución de guardar las planillas mes a mes en manera magnética. Resulta que no, el servidor se dañó. Estamos migrando de sistema de información contable porque ya con las NIF el que teníamos no nos servía. Y entonces para poder ir a sacar la información contable del trabajador tenemos que solicitar permiso y pagar al anterior proveedor para que nos... Señores, es una pesadilla. Ah, bueno, que hay empresas en donde tienen todo unificado y pueden sacar toda la información de buenas a primeras y tienen todo debidamente archivado, son juiciosos, guardaron, imprimieron certificados del pago de seguridad social del trabajador durante todo el periodo. Señores, perfecto, pero créame que la gran mayoría de empresas colombianas no son así de organizadas. No tienen todas esas precauciones. No tienen absolutamente todas las previsiones al momento de percibir una demanda por parte del trabajador. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esto? Sencillamente, el gerente al momento de recibir la notificación. Además, señores, pongan mucho cuidado. Si ustedes no lo tienen implementado en sus empresas, lo van a tener que implementar a partir de hoy, porque es que ustedes ya estuvieron en la conferencia de cómo enfrentar una demanda laboral, pero cómo enfrentar una demanda laboral no sirve para enfrentar cualquier demanda, sea administrativa, comercial, civil o de familia. A ustedes cuando les llegue una notificación no pueden correr al juzgado a reclamar lo que hay. Ustedes tienen que prepararse, tienen que buscar toda la información que tengan en su mano para poder ir a notificarse. Si ustedes no tienen información, ustedes nada tienen que ir a hacer a un juzgado. Absolutamente nada. Entonces, señores, recibimos la notificación. Lo primero que hay que hacer es que esa notificación, al momento de la recepción, le pongan un sello o una firma de la hora y la fecha en que la recibieron. Que correspondencia a sus empresas enseñan siempre a que toda la documentación que les llega debe ser debidamente foleada, contada, registrada, firmada y que se ponga la fecha y la hora de recibido. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a empezar a contar los términos a mí que yo voy a tener para notificarme y para contestar la demanda cuando ya vamos a llegar a eso. Entonces, como el primero que se debe dar cuenta de eso es el gerente, pues le llega al gerente. ¿Qué debe hacer el gerente en ese momento? Llamar a la de recursos humanos y al contador y decirles, señores, tienen 10 días hábiles para que me consigan toda la información unificada y en una sola carpeta del trabajador que nos está demandando. ¿Y esa información qué es? Contrato, exámenes de ingreso, exámenes de egreso, exámenes periódicos,
Pagos de toda la relación laboral, de toda. Si el señor lleva trabajando 10 años, hay que buscar los aportes de los 10 años. Hay que buscar los pagos de los salarios de los últimos 3 años. No me pida más de 3 años porque la verdad no los voy a necesitar. Pero sí el pago de salarios, prestaciones, cesantías, primas, vacaciones de los últimos 3 años. Pero los aportes sí de todos los años, porque yo no sé el señor que me está reclamando. Yo no sé si el señor me está reclamando que tuve un IBC incorrecto en el pago de la pensión de hace 10 años. Lo puede hacer y no tiene prescripción, señores. Entonces yo, esa información, las historias laborales de los trabajadores, debo guardarlas por toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque las pensiones no tienen prescripción. Si yo tuve un trabajador de 22 años, hace 20 años trabajando, y resulta que se va a pensionar porque ya cumplió los 65, hace 30 años atrás, ya cumple los 62 años para pensionarse, y resulta que en la pensión le dicen es que su IBC es de un salario mínimo porque es que su empleador de hace 10 años le cotizó sobre un salario mínimo cuando usted estaba ganando 4 millones de pesos, puede venir contra mí, a pesar de que hayan pasado 10 años. Y entonces usted cómo va a demostrar que el trabajador se ganaba un salario mínimo y no se ganaba 4 años, con pago de aportes, con los desprendibles de nómina, con la prueba contable. Mucho cuidado con eso, porque hoy las empresas son desesperadas y dicen, no tengo dónde archivar. Listo, perfecto. Elimine archivo físico, pero guarde en servidores, guarde en filminas, haga un proceso de gestión documental que no le ocupe espacio físico, pero sí que le permita reproducir esa información más adelante, en 10, en 15 o en 20 años. Señores, por experiencia, durante este mes tengo 2 o 3 clientes en donde Colpensiones les está haciendo auditoría de aportes de hace 20 años atrás. 20. Porque está verificando ingresos, bases de cotización de sus trabajadores de hace 20 años atrás. Entonces, no es mentira lo que les estoy diciendo. Entonces, el gerente llama al de recursos humanos y al contador les dice, tienen 10 días para entregarme esa información. Ellos deben ser muy juiciosos, deben llevar todo fríamente calculado y el gerente adicionalmente debe buscar en ese momento a su abogado y contratar con él la defensa. ¿Por qué? Pues porque ya sencillamente ya coordinó su equipo para que vaya a recolectar toda la información y adicionalmente buscó a su abogado. Pasan los 10 días, el gerente ya tiene la información, ya tiene la notificación que le dice que tenía 10 días para presentarse y tiene a su abogado. Y entonces el abogado dice, señores, ya estamos listos para ir a notificarnos. Entonces la de recursos humanos le dice, no, aún estamos pendientes, nos falta alguna información, dejen pasar los 10 días. No hay ningún problema que ustedes dejen pasar los 10 días. ¿Qué se debe hacer después? Después de la citación para la notificación personal, la ley procesal laboral señala que debe hacerse una notificación por aviso. Y resulta que la notificación por aviso trae un segundo aviso de citación, es decirle, señor, tiene 10 días para que se presente a notificarse de la demanda laboral. Pero esa notificación por aviso trae algo mejor, y es que trae la copia de la demanda. No trae la copia de las pruebas, pero sí trae la copia de la demanda. Entonces, señores, el abogado tiene 10 días más para que empiecen a pensar cuál va a ser la estrategia para contestar esa demanda. Y entonces ahí es donde ya uno se puede poner a decir, ¿qué es lo que está reclamando el trabajador? ¿Está reclamando horas extras? ¿Está reclamando dominicales? ¿Está reclamando dotación? ¿Está reclamando una indemnización por un accidente laboral? ¿Son sus familiares los que están reclamando que les paguen la indemnización del artículo 216 por una muerte del empleador? Señores, hay que ser muy inteligentes al momento de enfrentar una demanda laboral. Esa notificación por aviso ya llega con la demanda
Y ahí el abogado se debe sentar con el gerente, con la de recursos humanos y con el contador y decir, bueno, señores, necesitamos testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Y entrevistar los testigos en ese plazo del tiempo o en ese periodo de tiempo de los 10 días de la notificación por aviso. Listo, que tenemos testigos, que tenemos pruebas. Ay, que mire que el contrato no dijo esto y sí dijo esto y está reclamando. Está claro, sí, señores. El abogado ya va a poder decir ahí, señores, este proceso muy posiblemente no lo ganemos o este proceso lo vamos a negar o vamos a ganar. Si él dice, no lo vamos a ganar, entonces diga, ¿cuánto nos vale este proceso? Ah, que nos vale tanta plata, listo, vamos a hacer una propuesta de negociación en la primera audiencia de conciliación. Pero entonces ya la empresa va a tener mucho más tiempo para decir, vamos a recaudar la plata, vamos a mirar qué vamos a hacer, porque si nos equivocamos, no nos dimos cuenta. Pero señores, ya si por ejemplo, el abogado le dice a los 10 días, venga, me voy a ir a notificar, usted le va a decir, no señor, aquí no se notifica. Vamos a esperar a que nos llegue la notificación por aviso porque a mí me interesa conocer la demanda de primera mano. Y no me interesa irme a ciegas a decir que solo tengo 10 días para contestar cuando puedo tener 20 o más. Señores, como se los acabo de decir, de manera previa a la notificación hay que recolectar toda la información, contratos, sanciones, pagos realizados al sistema de seguridad social. Es muy importante el contrato y la carta de terminación de contrato o la aceptación de la renuncia. Por favor, acostúmbrese siempre a que hay una renuncia de un trabajador, que haya una aceptación de renuncia. Si ustedes no la tienen, va a ser muy difícil demostrarle al juez de que esa relación laboral terminó. Porque esa es la que me marca a mí cuándo termina ese contrato laboral. Cuándo termina esa relación para poder saber cuándo voy a reclamar o a hacer el pago de las prestaciones sociales o cuándo voy a realizar el pago de las indemnizaciones, cuándo voy a realizar el pago de todos los derechos a que tenga el trabajador durante esa relación laboral. Ya tenemos todas las pruebas, ya tenemos toda la estrategia, ya tenemos absolutamente todos los documentos, los testigos y todo. Pues sencillamente esa contestación de la demanda, no dejen que solo el abogado la haga, porque es que el abogado no conoce cómo funciona su empresa. Es que los que conocen los detalles, las formas de cómo se portaba el trabajador, qué hacía, qué no decía, qué dejaba de hacer, son los mismos trabajadores. Este trabajo es un trabajo de manera conjunta. Es un trabajo de manera conjunta. Entonces, sencillamente lo que hay que hacer es sentar al abogado o que el abogado nos envíe unos días antes de la radicación de la contestación de la demanda esa contestación de la demanda o que venga y nos la presente y nos la explique cuál va a ser la estrategia para nosotros como empresa poderle decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que esto sí o esto no, para poder nosotros decirle a esa persona o a ese juez es que la situación que nos está planteando el trabajador no es como él lo está planteando, no es de todo cierto. Entonces, es también de decirle, o sencillamente lo vamos a decir, vamos a contestar la demanda, pero vamos a demandar, a contrademandar a ese trabajador, porque es que ese trabajador se nos llevó plata, ese trabajador nos causó perjuicios, ese trabajador nos dimos cuenta que se nos llevó unos clientes para la competencia y él hoy está trabajando con la competencia y eso no lo podemos permitir. Entonces vamos a hacer una demanda de reconvención. Entonces, no es que con el paquete completo de pruebas ustedes se lo entreguen al abogado y dejen al abogado solo. El abogado lo puede hacer, se puede defender, pero los detalles de la relación la tiene la empresa, no el abogado. La preparación de los testigos es exageradamente importante. Los testigos deben prepararse, debe hacérseles unas preguntas o unos interrogatorios antes
de incluirlos en la demanda, en la contestación de la demanda, porque no sabemos si el trabajador al final le va a ayudar a ese demandante y no nos va a ayudar a nosotros, porque he visto muchos casos en donde los testigos que supuestamente lleva el demandante terminan ayudándole a la empresa, o al revés, o esos testigos que estoy llevando yo terminan ayudándole al amigo que trabajó con él hace 4 o 5 años atrás. Entonces yo le digo al abogado, ¿y usted para qué trajo el testigo si antes me está clavando el cuchillo a mí? Señores, hay que tomar nota de esos testigos, hay que tomar nota de lo que dijo, hay que tomar, porque es que si un testigo me dice una cosa hoy y ante el juzgado me está diciendo otra cosa, yo lo puedo contrainterrogar. Yo le puedo decir, venga, pero es que usted dijo esto, y en qué momento lo dijo en tal fecha, usted por qué hoy está cambiando la versión, si es que el testigo ya no me está ayudando. Es muy importante también estudiar los testigos que está diciendo la demanda, porque normalmente en las demandas laborales estos testigos son ex trabajadores o ex compañeros de ese trabajador. Entonces nosotros vamos a saber si ese testigo nos va a ayudar o tiene información que es de mucha importancia para el trabajador, porque digamos que yo también soy consciente y muchas veces las empresas dicen, no, nosotros no nos portamos bien, no dimos todo lo que teníamos que dar, muy posiblemente ese trabajador tiene razón, y con los testigos que hay, no, ella sabía bien el procedimiento de pago, ella sabía bien que no estábamos haciendo esto, ella sabía bien que esos auxilios de alimentación eran comisiones, ella sabía bien que esas bonificaciones eran comisiones, entonces digamos que uno ya sabe la situación que se va a presentar al momento de la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque uno va y mira, venga, ¿y quién es ese testigo? Sí, ese testigo está en Colombia, ¿dónde está? Sí, ¿qué está haciendo? Listo. Entonces uno ya sabe cómo tratarlo. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante también en el testimonio para los abogados saber cuáles son los puntos débiles de los testigos. Si esos testigos que están en la parte demandante tienen mucha información, pero fueron testigos que salieron mal de la empresa y que también tienen demandas contra la empresa, pues sencillamente yo voy a ir a decirle al juez, eso es un testimonio sospechoso. Es que él quiere que salga bien el resultado aquí para que él también salga bien allá. Y resulta que en la otra demanda, también ese trabajador que está demandando acá es testigo allá. Entonces digamos que esa estrategia depende mucho, no solo de su abogado, sino que sepa de laboral y que sepa llevar un proceso laboral judicial, sino también de la empresa, porque es que la empresa es la que conoce a sus trabajadores, es la que conoce las circunstancias de modo y lugar en que se dieron o se prestaron esos servicios por parte de los trabajadores. Si existen dudas respecto al proceso, es decir, si existe alguna duda de la estrategia, del cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, es decir, si yo sé que con el trabajador la embarré, la recomendación es conciliar. Llegue a esa primera audiencia, porque a esa primera audiencia tiene que ir el gerente, es obligatorio que vaya el gerente, es obligatorio que vaya el demandado, es obligatorio que vaya el demandante, es conciliar. Concilie, porque es que si usted no concilia, ya sabemos, es que usted ahí en esa etapa puede decir, es que el cálculo que nos hizo el abogado es que la indemnización por mora vale 100 millones de pesos y si allá nosotros el trabajador va y me pide 15, pues hermano, firme, concilie, es mucho más barato por usted, no corra el riesgo de que un juez, ya sea en primera, bueno, en primera instancia a veces los jueces son muy juiciosos, pero en segunda instancia los tribunales son, mejor dicho, súper estrictos con las empresas y siempre van a buscar defender mucho más al trabajador. Entonces, si usted tiene esa oportunidad, si las pretensiones calculadas con su abogado le dieron 50 millones de pesos y le están pidiendo 10, páguelos. Páguelos. Concilie, diga dónde le firmo, ya, chao, hasta luego. Está negociando por el 20% del total de las obligaciones. No lo dude de hacerlo. Pero si usted está seguro de que usted tiene la razón y con su abogado y con la de recursos humanos y con el de recursos humanos saben que tiene la razón, para adelante, den la pelea. Pero eso sí, con una muy buena estrategia. De aquí en adelante ya es papel del abogado. Ya pasamos, superamos la audiencia de conciliación, no pudimos llegar a un acuerdo, hasta ahí llega la intervención de la empresa. Hasta ahí es donde la empresa puede jugar un papel activo e importante
en el proceso o en la demanda laboral. De ahí en adelante depende del abogado. Ya el abogado sabe quiénes son los testigos, ya el abogado sabe cuáles son las preguntas que tienen que hacerle a los testigos, tiene que estar muy pendiente de los testigos de la parte demandante para contrainterrogarlos, el interrogatorio de parte al demandante, al interrogatorio de parte al demandado, cuidar muy bien que le hagan bien las preguntas, alegatos y recurso de apelación. Ya ahí depende de su abogado, ya ahí depende es que su abogado tenga muy buen conocimiento del proceso, que se lo estudie, muy buen seguimiento de las situaciones que se hayan presentado. Señores, esta ha sido la presentación. Espero que haya sido de todo su interés y, Andrea, abrimos la sección de preguntas. Perfecto. A ver, estamos aquí recibiendo, bueno, a ver qué comentarios tenemos. Antes de iniciar con las preguntas, porque sí tenemos algunas preguntas de parte del auditorio, vamos a pasar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer la satisfacción con la sesión del día de hoy. En este momento, en sus pantallas está apareciendo la encuesta. Recuerden que solamente deben dar clic en una de las dos opciones que está apareciendo en la pantalla. La pregunta es muy fácil. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? También les recuerdo que para nosotros es muy importante recibir esta calificación de parte de ustedes, ya que es la forma en cómo evaluamos a nuestros conferencistas. Muchísimas gracias por sus respuestas a todas las personas que ya se encuentran votando. De esta manera vamos cerrando el sondeo de hoy. Bueno, nos pregunta Yolanda. En el caso de un empleado que sufrió accidente laboral, perdió los dedos de una mano, la ARL no llegó a conciliación con el empleado, ¿qué debe hacer el empleador? ¿Cómo hace para conciliar con el empleado? ¿O a dónde se debe dirigir? ¿O cómo se puede solucionar esta situación? Bueno, para esos temas de responsabilidad laboral hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces, la primera es que lo ideal es que todo trabajador esté afiliado a una ARL, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi trabajador afiliado a la ARL se encarga de todas las prestaciones asistenciales económicas durante su incapacidad y después, si obviamente esta persona tiene una pérdida de unos falanges, le va a dar una indemnización de acuerdo a lo que está regulado en la Ley 100 y en la 1562. Entonces digamos que hasta ahí, bien. Si él no llega a un acuerdo con la ARL, pues digamos él tiene ya que entrar a demandar a la ARL para efecto de su liquidación, de su indemnización. Pero ojo, porque es que el trabajador tiene derecho a demandar directamente al empleador por el artículo 216, que es el que me señala que él tiene derecho a una indemnización de carácter integral. Porque es que la ARL, dentro de la indemnización que vaya a pagar, no incluye los perjuicios morales, mientras que en el artículo 216 incluye los perjuicios morales sufridos por él o por sus familiares. Entonces, muchos de estos procesos es que el trabajador percibe la indemnización por parte de la ARL y tiene derecho a percibir otra indemnización por parte del empleador. ¿Cómo llegar a una negociación de ahí? Es muy difícil. Una transacción es muy difícil. Yo siempre les recomiendo a mis clientes de que en esos casos se inicie un proceso laboral, que el demandante, que el trabajador inicie un proceso de laboral. ¿Por qué? Porque yo no tengo yo no tengo la capacidad para saber cuáles fueron los perjuicios morales sufridos por un trabajador por la pérdida, no sé, de sus 2, 3, 4 o 5 falanges de su mano derecha o de su mano izquierda. Digamos que hay formas de identificarlo porque la jurisprudencia de la Corte Suprema es vasta en eso, pero todas las situaciones son distintas. Ahora, si yo logro llegar a un acuerdo con mi trabajador y me parece una suma razonable, no me está pidiendo 100, 200 o 300 millones de pesos, sino que me está pidiendo, no sé, 30 o 40 millones de pesos por la pérdida de sus falanges, porque su pérdida de capacidad laboral alcanzó el 35 o el 40%, pues señores, muy posiblemente sería un buen negocio. Pero para eso yo primero tengo que hacer un cálculo
o contratar, contratar con mi sistema de salud y seguridad del trabajo un profesional o un médico profesional en salud ocupacional a que me diga si ese valor que yo voy a pagar está acorde con la pérdida de capacidad laboral identificada para el trabajador. Pero yo siempre recomiendo que haya un proceso laboral y que el juez nos diga en la primera audiencia, oiga, concilien por esto, concilien por lo otro, o que me digan sentencia, pague eso para yo pagar. Muchísimas gracias. Bueno, nos dice Ingrid, si tengo una persona con un contrato por obra y labor y presenta una enfermedad general sin restricciones, ¿le puedo hacer el retiro? La enfermedad es de origen general. ¿Me repites la pregunta, Andrea, por favor? Claro que sí, dice. Ingrid nos dice, si tengo una persona con un contrato por obra-labor, esa persona nos presenta una enfermedad general, no tiene restricciones. ¿Le puedo hacer, lo puedo retirar, ya que la enfermedad es solo de origen general? Digamos que lo que hay que tener en cuenta es que el fuero de salud nos señala que si yo a esa persona la voy a retirar y por su enfermedad tiene una forma de cumplimiento distinta a sus a sus compañeros de trabajo, es decir, si yo la voy a sacar como consecuencia de su enfermedad, yo tengo que solicitar autorización al ministerio. Pero si yo voy a retirar a esa persona, no sé, por una justa causa o porque ya la labor u obra para la cual la contraté terminó, no tengo ningún problema, pero yo debo cerciorarme de que esa persona no tenga procedimientos médicos pendientes, porque si esa persona me demuestra que tiene procedimientos médicos pendientes, muy posiblemente un juez de tutela vaya a ordenar el reintegro de la misma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que estar pendiente. Es la señora, ¿qué me ha notificado? Porque yo no le voy a ir a preguntar, oiga, usted tiene citas médicas con especialistas, porque así no las tengan, van y la piden para yo evitar que yo la saque. No, es la señora qué me ha dicho, qué me ha entregado, qué me ha notificado ella de su estado de salud. Y si dentro de esas notificaciones me dice es que en 2 meses conseguí una cita con un especialista, no voy a poder terminar el contrato de trabajo. Gracias, Eisenhower. Nos dice Mónica, si un empleado es despedido sin justa causa y durante el tiempo de contrato se presentó un accidente laboral que como consecuencia dejó movilidad reducida de un brazo, la empresa para el despido no hizo un examen médico de retiro. ¿Cuánto tiempo tendría el empleado para reclamar el despido injusto y a la empresa por no tener en cuenta que no sale en las condiciones óptimas? Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para demandar? 3 años. Tiene 3 años. Entonces, con la descripción que me das, el trabajador dice, perdió su movilidad en un brazo. Esa pérdida de movilidad debe estar calificada. Porque si tiene una pérdida de movilidad y tuvo por un accidente de trabajo, muy seguramente la ARL tuvo que haberlo calificado la pérdida de capacidad laboral. No sé, le darían un 30, un 35%. Resulta que con esa pérdida del 30 o 35%, como ya es una pérdida de capacidad laboral grave, para poder yo despedirlo tengo que solicitar autorización al Ministerio de Trabajo. Si yo no la solicito, el juez de tutela me puede ordenar y el juez laboral me puede ordenar el reintegro del trabajador. Y debo además tener en cuenta que si yo voy a despedir a ese trabajador con una pérdida de capacidad laboral del 35%, voy a tener la obligación de pagarle una indemnización correspondiente a 6 meses de salario. Entonces, mucho cuidado con esos temas de los trabajadores calificados con pérdidas de capacidad laboral. Muchísimas gracias. Nos pregunta Andrés Felipe, cuando el trabajador demanda por acoso laboral, ¿qué se debe adjuntar a ese proceso? Entonces, ¿cuando me demanda o cuando lo despido? ¿Me repites, por favor, Andrea? Cuando me demanda por acoso laboral. Bueno, cuando un trabajador demanda por acoso laboral, se supone que en primera instancia debió haber notificado a la empresa del acoso laboral. Cuando la empresa recibe la notificación del acoso laboral,
por parte del trabajador, inmediatamente se tiene que activar el comité de convivencia. Así se reúnan cada 2 meses o cada mes, de acuerdo como esté en el reglamento. Se tiene que activar de manera inmediata, y más si ese trabajador lo que hizo fue motivar su renuncia en un acoso laboral. Entonces, yo al trabajador que me renuncia por un acoso laboral no lo puedo dejar ir hasta no definirle si esa situación es considerada como no acoso laboral. Entonces, si el trabajador me demanda por acoso laboral, yo debo adjuntarle al juez el resultado de la investigación por parte del comité de convivencia, en el que me diga si hubo o no hubo acoso laboral. Si no hubo acoso laboral, pues sencillamente yo le digo al juez, mire, esa denuncia que hizo el señor no era cierta, acá está, no tenemos ningún problema. Pero si hubo acoso laboral, yo además del resultado del comité de convivencia, debo mostrarle al juez cuáles fueron las acciones correctivas que yo tomé en contra de los trabajadores que incurrieron en el acoso laboral. Básicamente, debo demostrar que les haya terminado el contrato. Muchísimas gracias, Eisenhower. Bueno, nos dice Mariluz. Quisiera saber si por uso excesivo del celular, del celular personal, en horas laborales las personas se pueden despedir. ¡Claro! Es que usted contrató un trabajador es para que el trabajador pusiera a disposición del empleador toda su capacidad física e intelectual. Usted no contrató un trabajador para que esté pegado a su celular en horario de trabajo. Es muy importante que en los reglamentos de trabajo de las empresas sean muy específicos o hayan políticas de uso del celular al interior de las empresas. Porque es que no es lo mismo en que yo diga, es que sí, pasé y el trabajador estaba recibiendo una llamada por su celular para de contar, a decir es que el trabajador se la pasa durante la mayoría del tiempo mirando su celular o jugando Facebook o mirando en Facebook o estando en YouTube. Las empresas deben adoptar políticas y dentro de esas políticas indicar si está prohibido el uso, si está permitido, en qué lugares está permitido, qué debe hacer, si puede hablar, si no puede hablar, si el celular es corporativo o no es corporativo, si el celular es personal, puede recibir llamadas del trabajo, si es corporativo puede recibir llamadas personales. Esas reglas deben estar claras en los reglamentos de trabajo. Si no están claras, listo, digamos que va a ser un poco más difícil despedir al trabajador, pero sí, un trabajador que es contratado, ese contrato tiene que ser, o la dedicación del tiempo debe ser de manera exclusiva para el empleador o para las labores que fue contratadas para el empleador. Muchísimas gracias, Eisenhower. Bueno, tenemos varias preguntas, pero infortunadamente por cuestiones de tiempo no vamos a tener el espacio para dar respuestas. Sin embargo, en este momento en sus pantallas está apareciendo consultoría@unipymes. Este correo ustedes podrían hacer llegar sus preguntas en caso de tenerlas para que podamos dar algún tipo de respuesta a esas preguntas. También les recuerdo que tenemos nuestra membresía en seguridad vial y nuestra membresía también en capacitación empresarial. Para todos los que están interesados, que quieren continuar capacitándose, tenemos más de 50 cursos virtuales, solo desde 700,000 pesos más IVA mensual. Entonces, si ustedes quieren obtener mayor información, ahí en pantalla está apareciendo Programación 2018, que está en www.unipymes.com/programación. Ahí está montada la parrilla de todo lo que hemos tenido durante este año 2018, todos los cursos, todos los diplomados, para que ustedes puedan revisar y mirar si están interesados en alguno de esos. Les recuerdo que todos nuestros cursos quedan en formato grabado, así que si están interesados pueden acceder a ellos también en formato grabado. Para esto pueden escribir a ventas@unipymes.com, contactarse con Pilar Anaya al 317-698-4550 o ingresar a www.tiendaempresarial.com. Eisenhower, no sé si quieres
decir algo más antes de que cerremos la sesión de hoy? No, muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos verlos pronto nuevamente. Muchísimas gracias, Eisenhower, por la sesión de hoy. A todos los participantes también gracias por participar en esta conferencia, creo que muy aplicada y muy de actualidad. Les agradecemos y en nombre de Fundación Unipyme les deseamos que tengan un feliz día. Hasta luego.